Muy buenos días para todos. En nuestra cátedra de Fisiología Médica 2 vamos a arrancar lo que sería nuestra unidad 9, el sistema nervioso, ¿sí? Primera parte, lo que correspondería a los principios generales y fisiología de los sentidos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que sería el capítulo 45, vamos a ir hablando sobre la organización, cómo está organizado el sistema nervioso, las funciones básicas de las sustancias neurotransmisoras, ¿sí? Entonces, el objetivo de nuestra clase, en nuestra clase de hoy, vamos a estudiar lo que correspondería el diseño general del sistema nervioso. Vamos a identificar a la neurona del sistema nervioso central, que sería la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, ¿sí? Que conforma ya lo que serían el tejido o en complemento, ¿verdad? Del tejido nervioso. Eh, Vamos a estudiar la división sensorial del sistema nervioso. Vamos a identificar la división motora y vamos también a hablar sobre la sinapsis, ¿sí? Estudiar la sinapsis también, que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos cómo se produce la anatomía fisiológica, la sinapsis. Vamos a conocer las sustancias químicas, que son los que funcionan como transmisores sinápticos, ¿sí? Entonces, en nuestra clase de hoy vamos a ir haciendo y dando inicio, ¿verdad? A esta especial unidad, ¿verdad? Que es la neurofisiología. Entonces, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, acá podemos ver, ¿verdad? Lo que correspondería a una unión sináptica, ¿verdad? Que es lo que vamos a estudiar en cuanto a lo que serían la liberación, ¿verdad? De sustancias químicas, en este caso, ¿verdad? Cuando hay liberación de neurotransmisores. Nosotros vamos a estudiar ya lo que corresponderían también y conocer también los tipos de sinapsis que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, eh, lo que correspondería, ¿verdad? Al conjunto del sistema nervioso junto con el sistema endocrino, ellos actúan en conjunto, ¿sí? Entonces, aseguramos lo que serían las funciones del control del organismo, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso lo que hace es controlar las actividades corporales rápidas, ¿sí? Por ejemplo, las contracciones de los músculos, esto se da rápido. Todos los movimientos que nosotros realizamos justamente se da, ¿verdad? Por lo que serían el control de este sistema, ¿verdad? Entonces, las contracciones de los músculos, los cambios viscerales, entonces también en cuanto a respuestas rápidas, en cuanto a algún tipo de glándula, también ellos actúan rápidamente, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a lo que sería el sistema nervioso, ¿verdad? Ya el sistema endocrino, lo que generalmente hace, ¿verdad? O regula son las funciones metabólicas del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar, ¿verdad? Sobre la neurona, ¿verdad? Acá podemos observar justamente en esta figura que ustedes van a encontrar también
en sus libros, ¿verdad? En cuanto a lo que sería la organización, cómo está compuesta esta célula nerviosa, ¿sí? Y vamos a decir que la neurona es la unidad funcional básica, ¿sí?, del sistema nervioso central. El sistema nervioso va a estar compuesto por más de 100 millones de neuronas, ¿sí? Aproximadamente. En esta imagen podemos observar una neurona típica, ¿sí?, de las que se encuentran justamente en la corteza motora del cerebro, ¿sí? Entonces, esta estructura, esta neurona, como dice aquí, pertenece al encéfalo, ¿verdad? Con sus porciones funcionales más importantes, ¿sí? Acá podemos encontrar el soma o el cuerpo neuronal, donde nosotros encontramos el corion, ¿sí? Lo que sería parte del citoplasma, donde vamos a encontrar dentro de lo que sería y perteneciente al núcleo, ¿sí? Luego vamos a encontrar estas, vamos a encontrar estas prolongaciones de las neuronas que son llamadas dendritas, ¿sí? Que dependiendo, así como estudiamos habíamos estudiado en histología, las neuronas, dependiendo también del lugar donde se encuentren, van a poder ser multipolares, como la de ser en este caso, pueden ser bipolares, unipolares, pueden ser pseudobipolares. Entonces, dependiendo del lugar donde esta neurona se encuentre, entonces van a diferir en cuanto a su forma, ¿sí? El axón, que es la prolongación más larga que va a tener la neurona, los teledendrones y ya lo que corresponderían las neuronas de segundo orden, ¿verdad? En este caso, acá hablamos de lo que sería ya la médula espinal. Esto ya va a ir bajando, ¿verdad? Entonces, el lugar donde ocurre, ¿verdad? Son llamadas, en ese lugar donde va a ocurrir la unión de una neurona con otra neurona, en este caso, ¿verdad? Es donde va a ocurrir la sinapsis, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros vemos acá otra neurona donde nosotros podemos ver que ya lo que correspondería a las uniones, ¿verdad?, entre una neurona y otra, pueden darse en diferentes partes de la célula nerviosa, ¿sí? No necesariamente directamente a las dendritas, ¿sí? Pero que es lo que mayormente ocurre. Entonces, según los tipos de neuronas, las conexiones simpáticas procedentes de las fibras aferentes pueden llegar hasta 200.000, ¿sí? Entonces, la información de entrada, ¿verdad?, llega hasta la célula a través de lo que nosotros conocemos como sinapsis, ¿sí? Entonces, esa información llega, ¿verdad?, justamente, y va a pasar de una neurona a otra a través de la sinapsis. Em, permiso. Bueno, acá me piden para ingresar los chicos, parece que están con problemas porque hay algunas personas que entran y salen, no sé si están con problemitas para pasar. Ahí ya le estoy aceptando. Me aparece y me aparece cada tanto el mensaje acá en la diapositiva, tranquilo. Bueno, por otra parte, ¿verdad? Entonces,
de esta neurona a la siguiente, entonces lo que pasa es lo que correspondería la información, ¿verdad? A través de sinapsis que establecen las dendritas, ¿verdad? Entonces, el número de estas conexiones, justamente, estas conexiones que pueden haber, de estas conexiones sinápticas, ¿verdad? Que justamente van como dice acá, procedentes de las fibras de entradas, las aferentes son las de entrada, ¿sí? Entonces, puede llegar hasta unos cientos y 200.000. Bueno, por el contrario, y por otra parte, la señal que va a ir saliendo, la señal de salida, va a viajar por el único axón, ¿sí? Que va a ir abandonando justamente lo que correspondería ya a la neurona, ¿sí? Estas son las de entrada y las de salida corresponderían ya al axón, ¿verdad? Que es lo que van a llevar ese impulso. Bueno, nosotros ya vamos a saber también que el axón, ¿verdad? Más que nada, hablando un poquitito acerca de esto, esta señal que va viajando justamente correspondiente al axón, este axón se ramifica hacia otras partes del cerebro, la médula espinal o hacia la periferia corporal, ¿sí? Este axón se va a ir ramificando y dividiendo en diferentes partes hacia la periferia del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace referencia también aquí, ¿sí? Entonces, estas terminales, las terminales ya, lo que corresponderían ya, como les digo, hacen sinapsis con otras neuronas o con células musculares o con células secretoras, ¿sí? Entonces salen, viajan, van por diferentes partes hacia la periferia y luego se vuelven a unir con otras partes con otros tipos de células, ¿sí? Bueno, bueno, lo que correspondería también a la porción sensitiva, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿verdad? A ver un poquitito, y vamos a decir que la mayor parte de las actividades del sistema nervioso se inician por una experiencia sensorial, ¿sí? Por una experiencia sensorial que van a proceder justamente de quienes, de los receptores sensitivos. Entonces, nosotros tenemos la porción eh, sensitiva y la motora, ¿verdad? Que es lo que siempre supimos que esa es la división en cuanto a lo que serían eh, lo que nosotros sentimos y ya la parte motora que ya sería más que nada los movimientos, ¿verdad? Que vamos a ir realizando, que son las señales que van a salir del sistema nervioso, son las motoras, las que van a llegar al sistema nervioso son las sensitivas, ¿sí? La mayor parte de las acciones que justamente del sistema nervioso es justamente cuando una experiencia excita a los receptores. ¿Y cuáles son justamente, cuáles son los que corresponderían, ¿verdad? A las zonas sensitivas que vamos a ir mencionando, ¿verdad? Justamente acá. La que va a transmitir esta información sensorial, ¿verdad? Entonces, esta información ingresa al sistema nervioso central, ya lo que correspondería por los nervios raquídeos, ¿sí? Ingresan por los nervios raquídeos y se conduce hacia diferentes partes, ¿sí? Diferentes partes de áreas sensoriales, ¿verdad? Justamente que son llamadas primarias. Tenemos a la médula espinal y a todos los niveles de la médula espinal, ¿sí? Tenemos también a la sustancia reticular del bulbo raquídeo, a la protuberancia,
al mesencéfalo, en el encéfalo, el cerebro, el tálamo y áreas de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, además de estas áreas sensoriales primitivas, las señales también se envían mediante relevos, ¿verdad? A prácticamente la totalidad del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, en esta imagen justamente podemos observar el eje sensorial somático, lo que correspondería al sistema del sistema nervioso, ¿verdad? Acá tenemos lo que sería la piel, dolor, todo lo que se transmite, ¿verdad? Frío, calor, la presión, el tacto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir entonces que todo lo que sea sensorial, o sea, toda la parte sensitiva va a viajar desde afuera hacia el sistema nervioso, ¿sí? Por eso es que hablamos y decimos que se ponen en marcha cuando una experiencia excita a los receptores sensitivos, ¿verdad? Que pueden ser diferentes tipos de sensaciones, ¿verdad? Que es lo que vamos a estudiar también en esta unidad, ¿sí? Entonces, hablando un poquitito y brevemente sobre las experiencias, para saber qué tipo de experiencia, ¿verdad? Puede ser inmediata, ¿sí? Puede ser una experiencia inmediata, puede almacenarse en nuestro sistema nervioso durante minutos, pueden ser por semanas, años, y ayudar a determinar en un momento dado las reacciones corporales, ¿sí? Entonces es como algo que queda como de memoria también, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Está claro para seguir avanzando? Sim, doutora, está claro. Sí, tranquilo, doctora. Bueno, voy a seguir avanzando, ¿sí? Parece que están muchos con problemitas de conexión, porque al igual que parece que es medio general también este tema de las señales. No importa. Bueno, ya lo que correspondería a la porción motora, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a ver lo que respecta ya a esta división, ¿verdad? El papel más importante o la función o la misión más importante, un ratito, entre lo que correspondería a las funciones motoras más importantes que vamos a hablar y vamos a conocer, es regular las actividades o controlar las diferentes actividades del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto se logra controlando justamente la contracción de los músculos esqueléticos adecuados en todo el cuerpo, la contracción de la musculatura lisa de todas las vísceras, la secreción de las sustancias químicas, justamente que se dan a partir de las glándulas tanto exo como exocrinas en muchas zonas del cuerpo, ¿sí? Entonces, la secreción de las glándulas, más que nada, justamente se van a dar también por parte de esta división, justamente hablando. Entonces, a todo este conjunto, contracción de los esqueléticos, de los lisos, la estimulación para la secreción de las exocrinas y glándulas endocrinas también, se le llaman funciones motoras del sistema nervioso. Y los músculos y las glándulas se denominan efectores, porque efectúan las funciones que dictan las señales nerviosas. ¿Entienden? Entonces, el conjunto de estas actividades son funciones motoras del sistema nervioso. Y los músculos y las glándulas que van a recibir esa señal son efectores. ¿Ok? Entonces, ahí ya sabemos lo que sería
las diferencias entre funciones motoras y ya lo que serían los efectores. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, tenemos lo que sería a la porción motora, para hablar brevemente, así en general, ¿sí? Bueno, ya lo que observamos en esta imagen, más que nada, vamos a tener justamente el eje motor del sistema nervioso, que es lo que va a controlar acá, en este caso, la contracción de la musculatura esquelética, ¿sí? Otro sistema semejante que opera de forma paralelo a este, a este eje son justamente las que controlan la musculatura lisa, las glándulas y, otros sistemas, ¿verdad? A los que nosotros vamos a justamente llamar sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el eje nervioso motor esquelético del sistema nervioso, controla directamente la musculatura esquelética, pero los que controlan la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas son el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Recuerden, nosotros no tenemos un dominio sobre lo que serían las contracciones de la musculatura lisa y tampoco no tenemos un control sobre lo que corresponderían a la secreción de las glándulas, ¿verdad? Más que nada, por eso es que hacemos también una clasificación entre lo que sería eh, lo, lo voluntario y lo involuntario, ¿verdad? Entonces, ambos van a tener otra vez un sistema que van a regular los diferentes tipos de musculatura o de glándulas, ¿sí? Bueno, hablando un poquitito acá también abajo sobre lo que corresponderían a los músculos esqueléticos, se pueden controlar a muchos niveles distintos del sistema nervioso central. Eh, entonces ahí incluimos la médula espinal, la sustancia reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motora cerebral, ¿sí? Entonces, cada una de estas áreas desempeñan su propio cometido en el control de los diferentes tipos de movimientos corporales, ¿sí? Entonces, no, en cuanto a lo que serían entonces los músculos esqueléticos, entonces tiene a través sus controles en diferentes partes del sistema nervioso central, ¿sí? No está limitado a una sola zona, sino que vamos a encontrar los que van a estar ya más que nada en varias áreas, ¿sí? Entonces, todas estas áreas entonces van a ejercer un control diferente, ¿verdad? Para los movimientos corporales, ¿sí? Eso es lo que correspondería más que nada al eje nervioso motor, ¿verdad? Con respecto a los músculos esqueléticos, ¿sí? Entonces, las respuestas corporales eh, un ratito, chicos.
Bueno. Todas estas respuestas corporales que nosotros son instantáneas, pero son automáticas, a los estímulos sensoriales son los que van a dar o van a corresponder a las regiones más bajas. Con respecto a los movimientos, también los que son controlados por el pensamiento van a corresponder justamente a las partes ya más altas. Bueno, vamos a ir avanzando también aquí. Bueno, para hablar con respecto a lo que sería el procesamiento de la información, ¿sí? Función integradora del sistema nervioso, la función principal que va a tener nuestro sistema nervioso es la de procesar toda la información que recibe de forma que se puedan producir respuestas motoras. O sea, nosotros tenemos que recibir, ¿verdad? Elaborar la información, llega de tal modo que da lugar a respuestas motoras y mentales adecuadas para que nosotros podamos realizar lo que corresponderían a estas respuestas. Entonces, más del 99% de toda la información sensorial se desecha por el cerebro, como poco importante o irrelevante. O sea, que nosotros podemos estar recibiendo una cantidad enorme de información, ¿sí? A partir de lo que sería la parte de la información sensorial, ¿sí? Pero se desecha. Por darles un ejemplo también que nos pone también el Guyton, más que nada, es no solemos nosotros darnos cuenta de las partes del cuerpo que están en contacto con nuestras ropas, por ejemplo, o de la presión sobre el asiento cuando estamos sentados. Igualmente, nuestra atención solo se fija en un objeto ocasional de nuestro campo de visión e incluso solemos relegar a segundo plano el constante ruido de fondo del ambiente que nos rodea. Entonces, todo eso, a no ser que les prestemos directamente la atención a eso, es lo que va a corresponder al procesamiento de la información, pero el resto se desecha. Bueno. Bueno, después de que nosotros empecemos a seleccionar esa información sensorial que para nosotros es importante, se canaliza, ¿verdad? Se canaliza. Y se trata la información, a eso se lo llama función integradora del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, se canaliza a continuación a regiones motoras correspondientes en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Y entonces ahí recibimos lo que serían las respuestas deseadas. Y a esta canalización de la información se le denomina función integradora del sistema nervioso. Bueno, ¿preguntas, dudas hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tienen alguna duda? Bueno, cualquier cosa, pueden prender sus micrófonos, ya saben, ustedes.
pueden ir prendiendo sus micrófonos, haciendo sus preguntas también, ¿sí? Lo mejor es que ustedes me puedan ir siguiendo con el libro, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que sería el papel de la sinapsis, en cuanto a lo que sería el papel de la sinapsis, ¿verdad? En el procesado de la información que va a ocurrir, ¿verdad? Nosotros vamos a decir que la sinapsis es el punto donde una neurona se va a unir con otra, ¿sí? Y entonces es un sitio ventajoso para controlar lo que sería la transmisión de las señales, ¿sí? Entonces, más adelante, justamente lo que mencionamos también es que vamos a tratar lo que corresponderían a los detalles de una función sináptica, ¿sí? Es importante también que nosotros podamos destacar la sinapsis, que las sinapsis van a determinar la dirección en que las señales nerviosas se van a ir esparciendo o van a ir viajando por el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque ellos van en dirección o van a ir viajando en cuanto a lo que correspondería, ¿sí? Entonces, ellos son los que van a terminar, la sinapsis son los que van a terminar en qué dirección ellos van a ir viajando, ¿sí? Ya lo que correspondería a las señales justamente facilitadoras e inhibidoras van a proceder de otras regiones del sistema nervioso que tienen la capacidad de poder controlar la capacidad sináptica, ¿sí? Entonces, están otra vez controladas por señales justamente llamadas facilitadoras e inhibidoras y que unas veces abren la sinapsis para transmitir y otras veces lo que hacen es cerrar. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a llamar y va a corresponder a las señales facilitadoras e inhibidoras, ¿sí? Bueno, la sinapsis llevan a cabo una acción selectiva, ¿sí? Bloquean las señales débiles y permitiendo, ¿verdad? El paso de las más fuertes, ¿sí? Pero en otras circunstancias seleccionan y amplifican ciertas señales débiles. Y con frecuencia lo que hacen es las encarrilan en muchas direcciones en vez de una. Entonces, podemos decir entonces que la sinapsis tiene una acción selectiva. Bloquean señales débiles y permiten que pasen las más fuertes, ¿sí? Entonces, seleccionan, amplifican también a veces señales débiles y otras canalizan las señales en muchas direcciones, en diferentes lugares, en lugar de hacerlo en una sola dirección, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a lo que tenemos el papel de la sinapsis así en general. Más adelante vamos a hablar ya lo que corresponderían a los diferentes tipos de sinapsis y qué es lo que se secreta, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora más que nada a ir haciendo una generalidad. En cuanto a lo que correspondería el almacenamiento de la información, o sea, la memoria, una parte pequeña, una fracción pequeña de la información sensorial importante provoca una respuesta motora inmediata, ¿sí? Parte del resto es almacenada para poder controlarlo en el futuro, ¿sí? Para controlar en el futuro justamente las actividades motoras y para su utilización en los procesos del
del pensamiento. Mucho de este almacenamiento tiene lugar justamente donde en la corteza cerebral, pero hasta regiones basales del encéfalo, también en la médula espinal, pueden conservar pequeñas cantidades también de información. ¿Sí? Entonces, el almacenamiento de la información es el proceso que conocemos por memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es memoria? Proceso de acumulación de la información y es también y constituyen una función de sinapsis. Bueno, estamos. Entonces, ¿entienden cómo es lo que se va produciendo? Nosotros tenemos entonces, nosotros tenemos una memoria, ¿verdad? Que decimos, bueno, ¿qué es lo que generalmente no es lo que ocurre con los chicos, por ejemplo? No muchas veces, ¿verdad? A veces algunos sí aprenden más rápido. Por ejemplo, tocan algo que no corresponde, por ejemplo, tocan algo que esté caliente o saben que, por ejemplo, acercarse a la cocina le puede causar algún daño, ¿verdad? Entonces, llega también o tiene también una edad determinada donde ellos pueden, ¿verdad? Procesar o puede quedar como memoria y ya no lo vuelven a hacer, ¿verdad? Porque justamente les puede causar o les puede producir algún daño, ¿verdad? Como es la que tocar les quema, ellos sacan, ¿verdad? Y queda como memoria. Pero esto les digo, no siempre, ¿verdad? En algunos puede estar mejormente desarrollado, en algunos no, etc. Entonces, eso se va almacenando justamente, estas informaciones son informaciones sensoriales, informaciones de tipo sensorial ¿sí? Entonces, que va a provocar justamente una respuesta motora inmediata y que van a almacenarse en nuestro sistema nervioso y eso es a lo que nosotros llamamos memoria. Entonces, otro que decir también con respecto es que constituye la función, ¿verdad? Como les digo, es también una función de la sinapsis, ¿sí? Entonces, cada vez que ciertos tipos de señales sensoriales empiezan a atravesar determinadas secuencias de sinapsis, entonces estas sinapsis lo que hacen es capaces de transmitir ya señales la próxima vez. Y a eso es lo que nosotros llamamos facilitación. La facilitación es justamente la que va a ya tener como un recuerdo. Entonces, para la próxima, entonces, la sinapsis entonces ya son mucho más capaces, ¿verdad?, de transmitir las señales la próxima vez. Entonces, facilitación es justamente lo que llamamos eso. Bueno, y más que nada, acá tenemos, ¿verdad?, lo que sería la memoria, justamente, perdón, haciendo referencia, ¿verdad?, al sistema nervioso, ¿verdad? Tenemos los recuerdos, ¿verdad?, que quedan, ¿verdad? Mecanismo del procesamiento cerebral, tenemos los pensamientos, tenemos los recuerdos acumulados, más las experiencias sensitivas nuevas es igual a una respuesta sensitiva inmediata. Ya sabemos ya sabemos cómo se va a dar o ya sabemos cómo se va a producir, ya sabemos dónde ir, ya sabemos qué tocar, qué no tocar, ¿entienden? Entonces, de esta manera queda lo que corresponderían esta información en el sistema nervioso. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, creo que hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Se está entendiendo, se entiende bien, ¿verdad?
Toda esta parte es bien facilito luego. Después ya vamos a ir por lo más complicadito. Bueno, ¿cuáles son los principales niveles? Ay, un ratito. ¿Cuáles son los principales niveles de la función del sistema nervioso central? Vamos a tener en cuenta que los niveles de las funciones van a presentar características, ¿sí? Van a presentar características en cuanto a lo que serían el nivel de la médula espinal, es el primero. El nivel de la médula espinal. Segundo va a estar el nivel del encéfalo inferior o también subcortical y el nivel del encéfalo superior o nivel cortical, ¿sí? Entonces, estos son los tres niveles que vamos a hablar para ir conociendo en cuanto a lo que serían niveles de función, ¿sí? En los diferentes tipos, en las diferentes zonas justamente del sistema nervioso central. Vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, a nivel medular, esta primera zona que vamos a ir haciendo referencia, vamos vamos a ver que se piensa justamente que la médula espinal es solamente un conducto para las señales, ¿sí? Que vienen desde la periferia corporal, se van hasta el cerebro o a inversa, pero las que van desde el cerebro hacia el resto del cuerpo, o sea, para las que van desde el cerebro hacia el resto del cuerpo, o sea, ¿qué tipo que es? Se pensaba que solamente eran como un canal, ¿verdad? Entonces, los circuitos neuronales de la médula pueden originar ya lo que corresponde circuitos neuronales importantes justamente que van a dar origen a los movimientos de marcha, que es el primero, los reflejos que retiran partes del cuerpo de los objetos, o sea, reflejos para poder retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos agarrar y tenemos algún tipo de algo que esté caliente, nos sentamos sobre algo caliente o tocamos algo que tenga punta, ¿verdad? Entonces, tenemos eso, justamente esa habilidad de sacar, ¿verdad? Sacar el... Entonces, eso está justamente controlado por lo que correspondería a la médula espinal, ¿sí? Después también tenemos reflejos para poner rígidas las piernas para poder sostener el tronco contra la gravedad y los reflejos que van a controlar también los vasos sanguíneos locales, ¿sí? Los movimientos del tubo digestivo y otras más, así como otras muchas funciones, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que correspondería, entonces, los circuitos, ¿verdad? De la médula espinal, entonces pueden llegar a generar estos cuatro ejemplos, más que nada, ¿verdad? Correspondiente a la médula espinal. Preguntas, dudas. Este es el nivel medular, es a nivel de la médula espinal. ¿Preguntas, dudas? No, doctora. Bueno, ¿estamos bien?
Bueno, seguimos. Ya a nivel del encéfalo inferior, o también llamado zona subcortical, ¿sí? Muchas, si no, sino la gran mayoría de lo que llamamos actividades subconscientes del cuerpo se controlan en áreas más bajas del encéfalo, ¿sí? En este nivel encefálico, ahí se lleva a cabo lo que serían las actividades subconscientes, ¿sí? Tanto también lo que sería el bulbo raquídeo también, ¿verdad? Tenemos también mesencéfalo, hipotálamo, el tálamo, el cerebelo, los ganglios basales, ¿sí? El control subconsciente de la presión arterial y de la respiración se lleva a cabo en el bulbo raquídeo y la protuberancia sin intervención de la conciencia, ¿sí? Entonces, entonces es una actividad subconsciente. El control del equilibrio, por ejemplo, se da por la combinación entre las porciones más antiguas del cerebro y de la sustancia reticular del bulbo y la protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? Alguien está con el teléfono prendido. Perdón, estaba en silencio, parece mi micrófono. Por ejemplo, la respuesta del reflejo de alimentarse. Por ejemplo, salivación en respuesta al sabor de la comida. El lamerse los labios. Están controlados por áreas vulvares, por las regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Entonces, por ejemplo, otras también, pautas emocionales también que vamos a mencionar acá, corresponden, por ejemplo, el estar enojado, el enfadado, la excitación, las actividades sexuales, la reacción frente al dolor o las reacciones de placer pueden ocurrir en animales que carecen de pueden ocurrir, ¿verdad? En animales que van a carecer de corteza cerebral. Entonces, más que nada, ir haciendo referencia a lo que sería el nivel encefálico. Ya el encefálico superior o cortical, llamado también cortical, acá nosotros vamos a decir que ¿qué es lo que queda para la corteza cerebral? Decimos, ¿verdad? Hay una pregunta, ¿qué es lo que queda para la corteza cerebral? Ya hablamos de que casi la mayoría de todo se realizan en otros niveles. La respuesta a esta pregunta es compleja, pero
comienza con el hecho de que la corteza cerebral es un enorme almacén de la memoria. La corteza nunca, pero jamás funciona sola, sino que lo va a hacer en asociación con los centros inferiores del sistema nervioso. ¿Sí? La corteza cerebral, las funciones de los centros encefálicos inferiores, ¿verdad? En conjunto, ¿verdad? O sea, sin la corteza cerebral, en realidad es la palabra, sin la corteza cerebral, las funciones de los centros encefálicos inferiores son a menudo muy imprecisas. El gran almacén, el inmenso depósito de la información cortical suele convertir estas funciones en operaciones determinativas y precisas. Entonces, entonces lo que hacen es que ellos lo que hacen es complementar, pero sin la cortical nosotros no podemos decir que los niveles más inferiores puedan llegar a funcionar, ¿sí? Entonces lo que hacen es que sean mucho más precisas, mucho más determinadas, ¿sí? Bueno. La corteza cerebral es esencial para la mayor parte de nuestros procesos de pensamiento, ¿sí? De nuestro pensamiento, aunque para esto tampoco puede funcionar sola, ¿sí? Los centros inferiores que ya habíamos visto anteriormente, a nivel del encéfalo inferior, son los que van a despertar la corteza cerebral. Entonces lo que hacen es abrir su memoria a la parte pensante del cerebro, ¿sí? Entonces a la parte ya cortical. Entonces, cada parte del sistema nervioso va a realizar una función específica, ¿sí? Cada porción del sistema cumple una función específica, pero es la corteza la que destapa todo un mundo de información almacenada para su uso por la mente, ¿sí? Entonces, todo ya lo que sería, como van a estar, ¿cómo se dice? Van a estar en íntima relación, entonces la corteza es la que va a tener ese mundo de información justamente almacenada, ¿verdad? Justamente en la mente. Entonces, muchas funciones integradoras están bien desarrolladas en la médula espinal, y muchas de las funciones subconscientes tienen su origen y son ejecutadas por completo en las regiones encefálicas inferiores, que es el nivel anterior, pero la corteza entonces es la que abre la mente al mundo. Entonces ahí ya tenemos los principales niveles de la función del sistema nervioso central. Vamos a ir avanzando. Bueno. Vamos a hacer una comparación del sistema nervioso con un ordenador electrónico, ¿sí? Vamos a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, Eduardo, creo que está con Eduardo, tu micrófono. Desculpa. Bueno, tranquilo. Cuando se montaron por distintos grupos de científicos en diferentes tipos de laboratorios mundiales, los que fueron y los que correspondieron los principales ordenadores electrónicos, se puso rápidamente de manifiesto que todas estas máquinas representaban características con el sistema nervioso. Entonces ellos lo que dicen acá, poseen circuitos de entrada comparables a la porción sensitiva del sistema nervioso y circuitos de salidas comparables a su porción motora, ¿sí? En los ordenadores sencillos, las señales de salida están bajo un control directo de las señales de entrada, funcionando de forma similar a los reflejos simples de la médula espinal. Ustedes ya saben lo que son señales de entrada y señales de salida, que es lo que hablamos justamente en lo que correspondería al comienzo de esta clase. Entonces ya le dimos una intro justamente correspondiente a lo que correspondería
las señales de entrada y salida. Entonces, para tener idea, nomás para que no se sientan un poco confusos en cuanto hablamos, tenemos o damos estos términos, ¿sí? Entonces, hablamos, ¿verdad? En los más complejos la salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en su memoria, lo que resultaría análogo a los mecanismos reflejos y de procesamiento a cargo de un sistema nervioso superior. Hace nomás una comparación, ¿verdad? Entonces, el componente justamente llamado, ¿verdad? Unidad de procesamiento central equivale a los mecanismos cerebrales de control que dirigen primero nuestra atención hacia un razonamiento, una sensación o una actividad motora, luego hacia otro y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, más que nada, lo hacen y lo ponen de comparación con un sistema nervioso central justamente por la gran importante organización que va a tener nuestro sistema nervioso, ¿sí? ¿Verdad? Acá tenemos lo que correspondería a un diagrama justamente de bloques de un ordenador electrónico que uno convencional, ¿verdad? Justamente mostrando los componentes básicos y las relaciones entre los mismos, ¿sí? Entonces, una rápida consideración de este esquema, ¿verdad? De este esquema, perdón, es lo que vamos a ir teniendo en cuenta, ¿verdad? El problema, la entrada, el procesamiento de la solución, datos iniciales, resultado de las operaciones, ¿verdad? Unidad central del procesamiento a una unidad computacional, ¿sí? Tenemos el almacenamiento de la información, todo eso para tener lo que sería ya a lo que habíamos haciendo referencia a las señales de salida, justamente para dar una respuesta. Las de entrada serían las que iban a tener en cuenta las señales de entrada que habíamos dicho, entre una neurona y otra, ¿sí? Y lo que correspondería a las señales de salida ya eran correspondientes a las del axón, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco de esta representación esquemática justamente de los componentes básicos, estos son los componentes básicos de un ordenador, ¿sí? Entonces, son análogos, justamente es lo que nos dicen, a nuestro sistema nervioso humano, ¿sí? Entonces demuestra que nuestro cerebro, ¿sí? Es un ordenador que recoge la información sensorial, lo utiliza y lo almacena para poder dar nuevamente respuestas o señales de salida. Nada más que haciendo un poco de referencia con respecto a una comparación importante, ¿verdad? Inteligente que tenemos nosotros los seres humanos. Bueno, preguntas, dudas. Hasta acá todavía no tenemos mucho que preguntar, ¿sí? Pero vamos a ir viendo un poquitito sobre la sinapsis del sistema nervioso central. Vamos a ver cuántos tipos de sinapsis tenemos. El sistema nervioso, además de cada impulso, puede justamente, por ejemplo, el ejemplo que nos daba Dayton. Cualquier estudiante de medicina es consciente de que la información en el sistema nervioso central se transmite principalmente en forma de impulsos nerviosos que van a pasar de una neurona a otra, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes de medicina entonces son conscientes de que una información se transmite de una neurona a otra, ¿sí? Bueno, pero estas transmisiones no es evidente, ¿verdad? No es evidente cada uno de estos impulsos. Puede quedar bloqueado
¿verdad? Puede quedar bloqueado al transmitirse de una neurona a otra. Se puede llegar a bloquear. Puede pasar de un impulso. Puede pasar de un impulso único a impulsos repetitivos. ¿Sí? Que también vamos a ver también la excitación, qué es lo que ocurre en las convulsiones, y eso también vamos a hablar un poquitito con respecto a eso. Entonces, puede convertirse en una cadena repetitiva. O sea, que de un impulso puede generar a impulsos repetitivos, cadena repetitiva. O también podemos hablar que puede integrarse con impulsos procedentes de otras neuronas para poder empezar a crear tipos muy intrincados en las neuronas sucesivas, ¿sí? Entonces, puede integrarse con otros impulsos, puede relacionarse con otras neuronas, ¿sí? Entonces, todas estas funciones pueden clasificarse como funciones sinápticas de las neuronas. Quedarse bloqueado, convertirse en una cadena repetitiva o integrarse con las informaciones que proceden de otras células. ¿Ok? Entonces, esas son las funciones sinápticas de las neuronas. Ahora vamos a hablar lo que respectan a los tipos de sinapsis química, ¿sí? Antes de ir avanzando, ¿preguntas, dudas? ¿Estamos bien? Tranquilo, doctor. Estamos bien. Gracias. Bueno, las señales nerviosas se van a transmitir de una neurona a la siguiente a través de uniones interneuronales. Entre una neurona y otra, a eso nosotros lo llamamos sinapsis. En el mundo animal existen básicamente dos tipos diferentes de sinapsis. La sinapsis química, ¿verdad? Que corresponderían justamente a la segregación de un producto químico denominado neurotransmisor, que es la sustancia transmisora, ¿sí? A nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras procedentes de la membrana de la neurona siguiente para poder o excitar, o inhibir, o modificar su sensibilidad. ¿Ok? Entonces, lo que corresponderían a las actividades justamente de las actividades, de las funciones de las neurotransmisores pueden causar excitación o inhibición. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente más de 40 neurotransmisores, pero los más conocidos son la acetilcolina, la noradrenalina, la histamina, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, la glicina, la serotonina y el glutamato. Bueno, lo que corresponderían a estas más conocidas son las que vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando también, ¿verdad? Entonces, entre las sinapsis químicas, entonces las más conocidas son estas, pero se conocen más de 40.
Ya las sinapsis eléctricas se van a caracterizar por tener canales directos que conducen electricidad, ¿sí? Desde una célula hasta la siguiente. En su mayor parte consisten en estructuras tubulares proteicas denominadas justamente uniones en hendidura, que permiten el libre movimiento de los iones desde el interior de una célula a la siguiente, ¿sí? Entonces, son canales fluidos que conducen electricidad. Entonces, uniones de hendidura, entonces lo que hacen es ayudar a que pasen la electricidad de una célula a otra para que se pueda producir un impulso nervioso, ¿sí? O sea, para que se pueda producir la sinapsis, en este caso eléctrica. Entonces, que es justamente lo que hablamos también un poquitito más sobre la sinapsis eléctrica, es que se transmiten los potenciales de acción desde una fibra muscular lisa a otra musculatura lisa visceral. Y también de una célula de un músculo cardíaco a la siguiente, que son los discos intercalares. ¿Se recuerdan? En histología habíamos visto eso. Entonces, de esta manera tenemos lo que serían los discos intercalares en el corazón. Bueno, entrando a hablar ahora con respecto a la anatomía fisiológica de la sinapsis, ¿verdad? En esta figura que estamos viendo a la derecha es una motoneurona típica. Es una motoneurona. Su soma o cuerpo, ¿sí? El axón y las dendritas son sus partes fundamentales, ¿sí? Entonces, sobre la superficie justamente aquí de las dendritas y del soma se hallan entre 10.000, ¿cómo se llaman? 10.000 y 200.000 botones sinápticos, llamados terminales presinápticos. Significa que acá vienen unas otras terminaciones justamente de otras neuronas se unen para producir lo que sería la sinapsis, ¿entienden? Entonces, se pueden unir acá a nivel de las dendritas y del soma, ¿ven? A nivel de las dendritas y del soma. Se unen otras neuronas justamente para producir lo que sería la sinapsis, ¿sí? Entonces, un 80 a 95% se van a encontrar en las dendritas y entre un 5 al 20% a nivel del soma, ¿ok? Mayormente, obviamente, porque las dendritas son en este caso mucho más prominentes, entonces vamos a encontrar más botones a nivel de las dendritas y no tantas a nivel del soma, ¿verdad? Justamente por la superficie que encontramos, ¿verdad? El soma no es tan, superficie no es tan amplia como las dendritas, sí, ¿verdad? Entonces va a tener vamos a encontrar mayor uniones de las neuronas a este nivel. En cuanto a lo que seguimos hablando también, estos terminales, justamente que vamos a encontrar, ¿verdad? Nosotros vemos acá, esto es lo que nosotros llamamos botón presináptico o terminal presináptico, presinapsis. Antes de que se liberen los neurotransmisores, ¿sí? A lo que ya corresponderían, en este caso tenemos aquí el cuerpo de la neurona o soma. Entonces se van a liberar estos neurotransmisores para unirse a receptores específicos para X neurotransmisor, ¿sí? Entonces, los terminales presinápticos, también llamados botones o pie terminales, por su vista en el microscopio, ¿sí? Este terminal está separado del cuerpo neuronal por una hendidura, es llamada la hendidura sináptica, ¿sí? Cuya anchura
La anchura que vamos a encontrar entre este y este espacio se puede medir entre 200 a 300 angstrom. En él existen dos estructuras internas de importancia para la función excitadora e inhibidora, que son las vesículas transmisoras o mitocondrias que van a suministrar la energía para poder sintetizar la sustancia transmisora. Entonces acá encontramos abundantes mitocondrias y encontramos también las vesículas que van a contener a estas sustancias que luego se van a fusionar con la membrana ya final de este botón presináptico para que posteriormente los neurotransmisores puedan ser liberados primeramente en la hendidura y luego estos neurotransmisores se van a unir específicamente con su receptor para el ingreso de estos neurotransmisores. Bueno, ¿preguntas, dudas? No, pero... Bueno. Y vamos a recordar un poquitito también de Fisio 1 que cuando viaja un potencial eléctrico a través de esta membrana, entonces lo que hacen es que estas vesículas justamente viajen hacia la hendidura. El mecanismo por el cual los potenciales de acción ocasionan que se liberen los transmisores en las terminaciones presinápticas son papeles de los canales de calcio que son activados por voltaje, ¿verdad? Entonces, para ver justamente y para explicar lo que ocurre, vamos a tener canales de calcio acá, que son canales de calcio por voltaje, ¿sí? Por voltaje. A todo lo largo de esta membrana encontramos canales activados por voltaje. Entonces, cuando empieza a llegar ese potencial de acción por la membrana aquí, se empieza a despertar. Entonces, vemos que fluyen muchos, cuando se van despolarizando es porque van entrando muchos iones de sodio, ¿verdad? Y entonces, la cantidad de neurotransmisores se empiezan a liberar hacia la hendidura sináptica, van a estar directamente relacionados con por los canales de calcio. Entonces, cuando los iones de calcio empiezan a llegar hasta el terminal, se unen con los puntos de liberación a unas moléculas que están justamente en la cara interna de la membrana. Entonces se une el calcio con estas moléculas proteicas y entonces lo que hacen es abrir puntos permitiendo que las vesículas se empiecen a liberar. Y así es como la vesícula empieza a salir del botón presináptico. ¿Sí? En cuanto a lo que serían las funciones de las proteínas receptoras, que van a ir teniendo también o dando también lugar a lo que correspondería la sinapsis, ¿verdad? Vamos a hablar también un componente de unión que sobresale fuera de la membrana hacia la hendidura sináptica, donde se fija el neurotransmisor procedente del terminal sináptico, ¿verdad? Y voy a explicarles ya en breve esto. Y un componente ionófero que atraviesa toda la membrana postsináptica hasta el interior de la membrana postsináptica. Este se puede desdoblar en un canal iónico que permite el paso de iones a través de la membrana, bla, bla, bla. Entonces, para hacer referencia, lo que nos habla son justamente sobre estas proteínas receptoras que tienen, ¿verdad? Un gran número, acá, tienen un gran número de
proteínas receptoras. Entonces, ¿cuáles son los dos componentes importantes que tienen estas proteínas receptoras? Un componente de unión, ¿sí? Este es un componente de unión donde van a venir y se van se va a venir a unir el neurotransmisor que se liberaron justamente de las vesículas acá arriba, ¿sí? Eso es uno. Y un componente ionóforo que es como un canal que va a atravesar justamente toda la membrana, ¿sí? Que van a atravesar toda la membrana para que los iones, ¿sí? Puedan ir atravesando, ¿sí? Entonces tiene un canal iónico que se activa químicamente, ¿por qué? Porque una vez que vengan estas sustancias químicas y se unan a estos receptores, ahí se van a abrir los canales. Y también una enzima que activa un cambio metabólico interno dentro de la célula. Entonces, generalmente estos canales también que vamos a ir encontrando justamente a este nivel de la postsináptica, vamos a tener canales iónicos activados químicamente, que son por ligandos, que son canales de sodio, canales de potasio y canales de cloruro, ¿sí? Entonces, un neurotransmisor que abra el canal de sodio se lo denomina neurotransmisor excitador, ¿ok? Y esa es los neurotransmisores que abren canales de sodio. La apertura de los canales de potasio y cloruro inhiben a la neurona, ¿sí? Y los neurotransmisores que abren, ya sea uno de estos canales o los dos, se los llaman neurotransmisores inhibidores. Entonces, como tenemos unos canales iónicos específicos para cada ion, si este neurotransmisor es capaz de abrir la de sodio, es excitador. Si es que abre los de cloruro y de potasio, es un inhibidor, porque ya dijimos que lo que pueden hacer estas sinapsis son o excitar o inhibir. ¿Ok? Bueno, seguimos en 5 minutos. Hacemos una pausa de 5 minutos y continuamos.
Bueno, continuamos. Em, entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? También con respecto a lo que habíamos dicho, las excitadoras y inhibidoras, ¿sí? Todo eso va a depender de qué es capaz, de qué canal son, pueden llegar a estimular, ¿sí? O a abrir. Bueno. Hablando también, siguiendo hablando sobre esto, vamos a hablar, ¿verdad? Que a la vez estas sustancias actúan otra vez como segundo mensajero para aumentar o disminuir determinadas funciones específicas de la célula. Los más comunes son las llamadas proteínas G, que actúan como era justamente eh, 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 vamos a encontrar en ese lugar donde vamos a tener tres elementos, la porción alfa, que es activadora, la porción beta y gamma pegados al alfa y también a la membrana celular del adyacente a la proteína receptora. Entonces, los más comunes que vamos a encontrar son justamente estas proteínas que van a tener los diferentes puntos justamente para lo que serían alfa, beta y gamma, ¿verdad? Que habíamos justamente ya estudiado en el semestre pasado en Fisiología 1, correspondiente a este tipo las primeras unidades correspondientes a a lo que sería potenciales de acción y la unión de los neurotransmisores justamente a estas proteínas que se encuentran en la membrana postsináptica. Bueno, ya lo que correspondería dentro del citoplasma, el componente alfa descrito ejecuta una acción que recoge en 4 cambios que pueden suceder. Eh, Vamos a ver también acá con respecto a esto, lo que van a ir ocurriendo, ¿verdad? Es abrir los canales de iones específicos a través de la membrana celular postsináptica, activar el monofosfato de adenosina cíclico ADPP, ADPC o del monofosfato de guanosina cíclico en la neurona, ¿sí? Activar una enzima intracelular más y activar la transcripción génica. Entonces, justamente lo que van a ir haciendo es producir los aumentos justamente eh, eh, de estas estructuras. Entonces, aumenta la formación de la adenosina. Entonces, lo que van a hacer justamente el, la activación de este monofosfato ya serían activar ya lo que corresponderían la transcripción, ¿verdad? Eh, eh, excitar. Bueno,
Hola, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, perdón. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, más que nada, haciendo también referencia a los receptores excitadores o inhibidores de la membrana postsinápticos. Entonces, entre los distintos mecanismos moleculares y de membrana que son empleados por los diversos receptores, pueden llegar a provocar la excitación o la inhibición. Si yo quiero excitar, entonces lo que ocurre es abrir los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica. Eso es en cuanto a lo primero, ¿verdad? Después tenemos la conducción deprimida por los canales de potasio o de cloruro o por ambos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre, lo que pasa aquí es que disminuye la difusión de los iones de potasio y de cloruro. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que pase mayor cantidad de sodio y van a ir cerrando o deprimiendo justamente los canales de cloruro y de potasio, ¿sí? Que justamente es lo que van a hacer que la célula sea más excitable, ¿sí? Y los diversos cambios en el metabolismo interno de la célula que excitan la actividad celular o en algunos casos un aumento del número de receptores excitadores en la membrana o una disminución del número de receptores inhibidores también pueden ir ocurriendo. O sea, que dentro de la célula se vuelva justamente más excitable aumentando justamente los números de receptores excitadores y disminuyendo los receptores inhibidores, ¿sí? Y ya lo que respecta a la inhibición justamente de las inhibiciones justamente de estos receptores inhibidores, entonces vamos a hablar lo que correspondería a las aperturas del ion cloruro en la membrana neuronal postsináptica. Y acá vamos a tener entonces apertura de los iones de potasio también, ¿verdad? También tenemos acá a través de la molécula receptora y activación de enzimas receptoras, ¿verdad? Entonces, para para lo que correspondería la inhibición, entonces va a ocurrir todo lo contrario que ocurre para una excitación, ¿verdad? Y en esta imagen vamos a observar justamente ya lo que correspondería a las aperturas justamente que se van a ir dando con respecto a los sistemas de segundos mensajeros, ¿verdad? Entonces, algo también que teníamos que mencionar, ¿verdad? Era justamente lo que ocurría cuando se le unían las sustancias transmisoras. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho cuando habíamos visto las porciones de estas proteínas receptoras alfa, beta y gamma, ¿verdad? Entonces, acá en estas cuatro, ¿verdad? Posibles efectos posteriores de una proteína G, vamos a tener apertura justamente de un canal de ion, un canal iónico, ¿verdad? A través de la membrana de una segunda neurona, ¿sí? Acá ya lo que correspondería la activación del sistema enzimático. Acá tenemos la activación de las enzimas, justamente que habíamos visto con respecto a estas enzimas que
que habíamos hablado justamente sobre la formación del adenosín monofosfato cíclico en este lugar, ¿verdad? Y del GMP cíclico también, que producen ya lo que sería la activación enzimática, ¿sí? Y luego tenemos acá la activación de un sistema enzimático intracelular de una o más enzima intracelular, ¿sí? Ya lo que correspondería a la activación génica en la segunda neurona, ¿ok? Entonces, de esta manera, solamente haciendo un esquema correspondiente a lo que serían la transmisión de estas señales, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, ya lo que corresponderían a la primera parte, hablando justamente hasta receptores, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy. Entonces me gustaría escuchar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió la clase? Esto es lo que vamos a ver como inicio, ¿sí? Esto es el inicio de nuestra clase de neurofisiología. Bueno, voy a terminar.